Bien. Sí vamos a volver. No sé quién me preguntó, pero seguramente en mayo vamos a volver, si no antes. Al menos segundo año. Primero estamos en eso. Bien. Estamos más o menos los que somos. Bien. Creo que están viendo el PowerPoint. Hoy empecé un poquito más tarde porque no sabía cómo venía el tema del profe de estabilidad, que siempre lo tuve que echar del curso, y lo conozco y tengo buena onda y todo, pero a ustedes los complicamos si yo le pongo 20:30 y termina 20:45, encima que ustedes no pueden ir al baño, no pueden estar en la clase que les corresponde en cada horario. Ahora veo que se está solucionando el tema, entonces creo que vamos a andar bien. ¿Están empezando en horario esa clase de estabilidad? Sí, profe. Bien. Estamos terminando un poquito, unos minutos antes. Me parece que está mucho más organizado que el año pasado y va dando, digamos, un tema por clase y está llegando bien con el tiempo. Bien. Lo que habíamos visto, bueno, el tema de la bibliografía, Servo y Holiday Szymanski, el alumno que puso algún tipo de link que permite el acceso a bibliografía, si puede volver a colocarlo en el chat, así sus compañeros tienen acceso al mismo, digamos. Grabar en la computadora. Bien. Habiendo dicho eso, lo primero que vimos fue lo que vamos a ver. Hasta la unidad 7, circuito eléctrico, es donde vamos a tomar el primer parcial. De la 8 en adelante, que es magnetismo, vamos a ver la segunda parte del año y ahí va a ser el segundo parcial. En la primera parte está toda la parte de termología y termodinámica y electricidad. Después viene magnetismo, alterna, y ecuaciones y ondas y óptica física. Esos son los conceptos que vamos a ver: calor, temperatura y dilatación, comportamiento de los gases, variable de estado, presión, temperatura y densidad, y el gas ideal. Vimos que era la temperatura, que está asociada a una forma de energía térmica. Vimos la ley cero de la termodinámica, que si dos objetos con temperaturas diferentes se ponen en contacto térmico, se intercambia energía térmica entre ellos, pero esa no es la ley cero. Voy a apagar esto, si no me vuelvo loco. Entonces, si dos cuerpos en diferente temperatura están en contacto térmico, ¿qué pasa con esos cuerpos? Carlos Cabrera, ¿estás? Perfecto. ¿Qué pasa? Se equilibraban. En el tiempo se equilibraban. ¿Y por qué no se equilibraba? Acá el compañero Mario Galeán, que es papá, con su hija, cuando él le medía la fiebre, si estaban los dos en contacto térmico. ¿Cómo? Disculpe, profe. ¿Por qué Mario? Eras vos, Mario, ¿no es cierto? ¿Que eras papá? Sí, sí, sí. No se equilibraba con su hija cuando su hija tenía fiebre y él tenía temperatura. Y él le tocaba su frente o su cuerpo para ver si estaba a mayor temperatura que su cuerpo. No había intercambio de calor, digamos, ahí. Sí hay intercambio. Si no, ¿cómo se da cuenta Mario que su hija bueno. tiene mayor temperatura que su cuerpo? También, sí. No se equilibra. Perdón, Joaquín, ¿qué dijiste? Que no se equilibra porque no le da el tiempo suficiente. Porque sigue generando energía, puede ser, la nena. Bien, porque hay otros procesos internos de cada uno que le permite tener mayor o menor temperatura en su cuerpo. O sea, hay otros procesos que intervienen en ese intercambio de energía. Si Mario tuviera fiebre con su hija, la misma temperatura, y le toca la frente, ¿qué pasaría?
no sentiría, digamos. Pierde la dije, No habría porque intercambio. estamos en equilibrio térmico. ¿Y él sentiría que su hija tendría temperatura o no? No, Porque no habría intercambio de qué, Energía por medio de qué. Claro. del contacto Perfecto. físico. Exactamente. Mario, ¿te quedó claro? sí, profesor. Bien. La energía térmica está relacionada con la energía cinética que tienen los átomos y moléculas de la materia. Eso lo habíamos visto. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando uno... ¿Alguien toma mate cocido? ¿Acá soy el único Sí, profe. en su vida que toma eso? Mate cocido que pone la hierba y el agua y la serve. Ah, no, eso no. Mate cocido con Eso ya mucho. es un montón, no sabe. Es muy antiguo. Bien. Vienen saquitos ahora, profe. Sí, también tomo, pero bueno, el mate cocido en realidad es cuando uno ponía la hierba en el agua y hervía. ¿Qué pasaba cuando uno ponía la hierba y el agua estaba fría? ¿Y qué pasaba cuando estaba hirviendo el agua? ¿Se lo pueden imaginar? La hierba cuando se va arriba cuando está caliente, puede ser. ¿Y qué pasa con los palos cuando está frío? ¿Y qué pasa cuando está caliente? Cuando está fría flota y cuando está caliente se va por fondo. Generan Hay una energía movimiento. cinética que hace que se muevan los granos. Fideos, ustedes comen, sí. Sí, profe. Sí. Sí, comen fideos. Es la base de la alimentación argentina, profe. O sea, Claro. Y más ahora Yo- que estamos a 35 de marzo. O sea, hubo meses que comía fideo hasta el 8 del que sea, digamos. Pero bueno, la vida del estudiante es así, muchachos. No queda otra. ¿Qué pasa cuando hierve el agua y qué pasa cuando lo pongo? Si lo pondré en agua fría, ¿es lo mismo que si lo pongo en agua caliente? no disuelve mejor en agua caliente, profe. Bien, pero ¿qué pasa entre ellos? ¿Se pueden pegar si tienen agua fría? No. Si yo pongo fideos en agua fría y los dejo, No, Se profe, van no al sé qué fondo, pasa. digamos. Pero no se ¿se pegan pegan? con la olla, digamos. Los dejo 10 Ellos se pegan minutos en porque agua fría. ¿Qué pasa? ¿Se pegan entre todos? Sí, se juntan entre todos. ¿Enfrían? ¿Usted se refiere, profe, a que se pegue con la olla? ¿Con la olla o entre sí? 10 Creo que minutos. no. No, La no se verdad que pegaría. nunca probé, profe. No, profe, flotan no. y nada más. Flotan y nada más. Sí, digamos, mi mamá acaba de se decir. chocan Caliente, entre ¿no? ellos. Dionisio es todo un ídolo porque pone el pan, pero bueno, va a tener que empezar a cocinar porque si no, la va a pasar mal. Te lo dice uno que no cocina. En caliente nomás se pegan, profe, creo, los fideos. Bien, solamente si yo dejo 20 minutos los fideos hirviendo, o sea, cuando los tengo que sacar, lo dejo 10 minutos más. ¿Qué pasa con esos fideos? van a salir hecho pasta. ¿Por un qué? puré. Porque se van rompiendo, digamos. Porque la energía cinética de los átomos y moléculas hacen que tomen más espacios entre ellos y van chocando y se van uniendo y van formando ese masacote que ustedes pueden llegar a sacar después de esperar ese tiempo. Entonces, la energía térmica o el intercambio de energía con respecto a cualquier tipo de material o producto, en este caso los fideos y el agua, tiene mucho que ver con la energía cinética que tienen los átomos y moléculas de la materia. ¿Se entendió eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ¿Seguros? sí, perfecto. Bien. Después habíamos visto la ley cero de la termodinámica, que tenía que ver con si dos objetos se encuentran por separado en equilibrio térmico.
con un objeto C, entonces los objetos A y B están en equilibrio térmico entre sí. O sea, si tengo A y C están en equilibrio técnico y C y B están en equilibrio térmico, quiere decir que A y B también están en equilibrio térmico. Si están en equilibrio térmico, ¿hay intercambio de energía por medio de calor? No deja de haber intercambio. No, profe. Entre Perfecto. ellos no va a haber intercambio. Con el exterior sí. Bien, pero entre esos objetos, ¿va a haber intercambio? Y no, si están en equilibrio, no. Perfecto. En lo que refiere a energía, pasarían a ser un único objeto que actúe en conjunto con el externo, digamos. Exactamente. Vimos termómetros basados en una propiedad física. Kelvin, Celsius y Fahrenheit. Vimos las diferentes formas que tenían volumen de un líquido, longitud de un sólido, presión de un gas a volumen constante, volumen de un gas a presión constante, resistencia eléctrica de un conductor y color de un objeto. Si ustedes supieran que un hierro está rojo vivo, ¿lo agarrarían con la mano por más que no sientan el calor? Y no. ¿Cómo, profe? Por más que no siente el calor. O sea, si ustedes entran a un lugar y ven un hierro rojo vivo, ¿lo agarrarían con la mano? No, profe. Bien. ¿Por qué pela? Excelente definición. ¿Por qué pela la piel? Porque la quema. Por la ¿Y qué cantidad de energía quema? que tiene. Tiene mucha energía el hierro. El Claro, la intercambio energía cinética esa nos va a destruir los tejidos de piel. exactamente. El intercambio de calor por medio, intercambio de energía por medio de calor que produce agarrar ese hierro caliente va a hacer que mi piel, energía cinética de los átomos y moléculas que tiene la piel, de las células en realidad, las va a destruir y la va a quemar. Eso, profe, sería como una forma rudimentaria de determinar la temperatura de un objeto por su color. Exactamente. Y no hace falta que sea un objeto, puede ser un gas. La cromatografía en fase gaseosa te determina, según las características del gas, y de acuerdo a las características de ese gas y los colores de ese gas, el cromo permite saber medianamente la temperatura de ese gas. Vimos la escala de temperatura Celsius, Fahrenheit, está Celsius, junto con la congelación del agua, la que usamos nosotros, y punto de ebullición, lo divido en 100 y listo. ¿Hicieron práctico con el profe del práctico, valga la redundancia? ¿Tuvieron práctico? No, Y fue más que nada la presentación de la materia, profe, y después fue feriado. Bien. Van a ser los primeros prácticos que van a hacer de esto. Gracias, Carlos. Fahrenheit, quería abrir temperaturas negativas. Mezcla hielo, agua y cloruro de amonio, 0 Fahrenheit. Punto de congelación del agua, 32 Fahrenheit. Y 96 Fahrenheit, el punto del cuerpo humano. Y acá está la fórmula de equivalencias para pasar de una a otra escala. Celsius igual a Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. ¿Y Kelvin? ¿Qué hizo Kelvin?
Este es un diagrama de presión-temperatura, como hemos visto. Él evaluó muchos gases y vio que todos los gases hizo un diagrama de presión-temperatura. Acá no podía trabajar él porque no había tecnología en ese momento, 1824 y 1907. Kelvin, para mí, debe haber inventado alguna fórmula para vivir mucho, porque este señor vivió cerca de 84 años, lo que sería ahora más o menos 120. La gente en ese momento, entre 30 y 45 años, era bastante longevo. Si llegaba a los 50, era muy longevo, y si a los 55, era casi un milagro. Este hombre vivió 83. Así que algo más debe haber descubierto, aunque Kelvin, supongo. Más allá de eso, él hizo el diagrama de presión y temperatura. No podía trabajar acá porque no tenía tecnología, pero sí podía hacer el desarrollo de todas las fórmulas con muchos gases, con varios gases, y proyectar esta línea sobre el eje de la temperatura. Todas las proyecciones daban exactamente menos 273,15 grados centígrados, que es el cero absoluto de la temperatura. ¿Hasta ahí me siguen? Todo eso lo vimos la clase pasada. Sí, sí, profe. El que se aburre levante la mano y pasamos a otro tema. Acá están las escalas de temperatura. ¿Dijo algo? No. La escala de temperatura, que ya lo vimos, y las fórmulas de equivalencia entre una temperatura y otra, que seguramente mañana van a hacer eso. Después de distintas temperaturas en la escala de Kelvin. Helio líquido, hidrógeno, nitrógeno, agua helada. Bien. Y ahora, como tema nuevo, íbamos a ver la expansión térmica de sólidos y líquidos. Bien, definimos expansión térmica. Ya habíamos escrito algunas definiciones, ¿no es cierto? Y yo les había dicho que traigan un pequeño cuaderno para que con las definiciones, más lo que vean en los PPT, más el libro, podían cerrar el tema de la materia. O así, o el profe tomó mucho el miércoles, o no tomó una pastilla. Sí, profe. Perfecto. Bien. No sé quién me había dicho que había visto esto en el puente de Carlos Paz. Ahí en la variante de Costa Azul, ¿puede ser? Exactamente. ¿Quién era? Yo le había dicho, le había comentado. Bueno, que en realidad fue un colega suyo, me parece, el que tuvo cargo el proyecto. Exactamente. Tiene, hoy no me acuerdo, y lo vi hoy, le iba a preguntar, no, creo que me dijo 11 o 14 centímetros de cada lado. O sea que la dilatación de ese puente va desde los 11, perdón, desde 0 a, si fueran 14, 28 centímetros, porque tiene 14 en cada uno. El puente, en cada lado del puente tiene esto. No sé si alguien lo observó. Un compañero de ustedes me dijo que sí. De los dos lados tiene esto. Si yo lo pongo de un solo lado, ¿qué pasa? ¿Serviría? No sé, profe, no estaría entendiendo. ¿Qué es esto? Cuando hago un puente, este puente es de hormigón armado con una estructura, una superestructura. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? No sé quién me preguntó. Yo también, profe, le pregunto eso. Dionisio, ¿y quién más? Gonzalo. Bien. Entonces, Gonzalo y Dionisio, cuando hago un puente, si yo hiciera un puente de hormigón armado como es este, con una superestructura, una estructura muy grande, y lo dejo fijo, ¿qué pasa en invierno con ese puente?
ya hablamos de la energía cinética de los átomos y moléculas. En invierno puede que el puente, que si hace mucho frío, Se retraiga. Se pare, se hagan grietas en las. Se contraiga porque los átomos no van a estar contraiga. más juntos. Se contraiga porque los átomos van a estar más juntos. se va a contraer. ¿Está? Y si eso está fijo y viene el verano y hay 45 grados de temperatura, ¿qué va a pasar con ese puente? Se dilata. Se va a dilatar. Los átomos se va a hacer. Se expande. Se va a expandir. Y Gonzalo, ¿qué pasa si no tengo estos dientes de los dos lados y esa superestructura está fija? ¿Qué pasaría? Y se empezaría a quebrajear porque entre una cosa y otra se empieza a romper. Bien. ¿Alguien se leyó el techo? ¿O solamente a mí? A mí me pasan todas las cosas. Disculpa. El profe le pasa todo. ¿A nadie se leyó el techo? Bueno, no importa, yo cuento mi experiencia. Yo tengo una casa de 2 aguas. Sí, a mi abuela, profe. Bien. Esto estamos aplicando a cuestiones de la casa de cada uno. A tu abuela, si le ponen pintura que viene, la pintura viene como si fuera un plástico elástico para pintar todo el techo y se deja de llover. ¿Tu abuela, Iván, era? Sí, profe, Esa. una membrana líquida. Membrana líquida. La membrana líquida, Sí, exactamente. Bien, yo tengo esa membrana líquida. Tengo una casa en la punta de una sierra, llovió el día que hicieron la losa, el constructor era, bueno, sin palabras. Y me gasto todos los años, en septiembre, un dinero para pintar el techo. Cuando me va bien, cuando estoy bien asesorado y no lo hago yo, el techo no se llueve. No se llueve en noviembre, no se llueve en diciembre, no se llueve en enero, no se llueve en febrero, no se llueve en marzo. Pasa el invierno y en septiembre se vuelve a llover por más buena que sea la pintura. Porque le pongo solamente la pintura poliuretánica, hay otros arreglos, ¿no? ¿Qué pasó con ese techo? Lo que está explicando usted ahí, ¿o no? De que se contraían los átomos en el Claro, se invierno. contrajo todo el invierno y tal vez la pintura donde había pegado despegó y filtra. Se empieza a Agua. quebrajear como Cuando estuvo en pasaba con el verano, puente. estaba expandido. En invierno se contrajo, por lo tanto en las grietas no había inconveniente. Ahora, cuando volvió el calor, ¿qué pasó con esas grietas? Se volvieron a dilatar. Entonces, ¿qué pasa con el techo? Se vuelve a quebrar. Bueno, yo ve. Bien. Iván y Gonzalo, creo que me habían preguntado por el puente. ¿Se entendió o no? Sí, profe, ahora ya sé por qué se me llueve la casa. A menos no sé por qué se me llueve la Yo había mía. visto un video que había un puente y no sabía por qué era eso. Ahora se entendió. Ah, bien. Perfecto. Con el puente pasa lo mismo. Es un cálculo que se hace, que ahora lo vamos a ver. Y el año pasado, profe, hubo un frío particularmente especial. Nevó, hacía como 10 años que no nevaba. Exactamente. Sí o sí, tenemos que calcular esas cuestiones cuando hacemos estas estructuras. Son estructuras de un costo muy alto, que obviamente si no tienen este tipo de cuidados, le va a pasar como el techo de mi casa. Que no tiene nada que ver con un puente, pero para mí el costo fue como si fuera un puente. Bien. Dimos un ejemplo claro de lo que nos pasa a algunos en la vida diaria,
con el tema de expansión y contracción de líquidos, térmica, perdón, de sólidos y líquidos. Entonces, vamos a definir expansión térmica. Es el fenómeno por el cual, expansión térmica, es el fenómeno por el cual se define el aumento de volumen a causa del aumento de temperatura. Es el fenómeno por el cual se define el aumento de volumen a causa del aumento de temperatura. Que produce una separación promedio entre los átomos. Que produce una separación entre los átomos, una separación promedio entre los átomos. Bien, entonces, expansión térmica, fenómeno por el cual se define el aumento de volumen a causa del aumento de temperatura, separación promedio entre átomos. Acá me dice Marcos Agüero que la membrana se contrae, o sea que está bien, y que tendría que hacerle una carga. Cosa que hice, Marcos. Profe, ¿no probó meterle textil y ponerle Sikafil 560? Eso soluciona todo. Lo usan mucho en la zona de amplitud térmica Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano. ¿Qué es, perdón? Ponerle membrana geotextil y arriba ponerle el Sikafil 560 que viene. Eso tiene, el trabajo que tiene para amplitud térmica es espectacular. Bien, me solucionó, un poco me solucionó. Y te agradezco porque lo voy a tomar a ver si lo puedo hacer este año. Me dice que por qué no le hago una carga encima. Cosa que hice. Mario, ¿te fuiste o estás ahí todavía? Hoy estoy acá. Le hice, Mario, y se me sigue lloviendo. Entonces, ¿qué pasó? No, sigue pasando. Hay tanto calor, digamos, que sigue pasando. La carga también se calienta, digamos. Si abajo está roto y yo le pongo una capa arriba, lo que se contrae y se expande va a romper la capa de arriba por más capas que yo le ponga. Tenés que hacer techo nuevo, profe. Sí, tengo que hacer una casa nueva, pero bueno. Sí, Mario. O alguna carga, digamos, que absorba el calor. No sé si hay que tomar. Como tengo polo, algo arriba, pero no hay, digamos. No sé si... No hay forma de... Si tenés dos materiales distintos, se van a contraer y expandir en forma igual o diferente. Diferente. De diferente manera, profe. Diferente. Y entonces, ¿qué va a pasar entre los dos materiales? Va a ser un desastre. Se van a separar. Ah, ¿cómo le ponen una carga así? Pero eso yo no podía hacer. Métale un sobretecho de chapa, si no, soluciona todo Sí. eso. Iba a hacerlo y bueno, pasaron cosas. Barato y galvanizado. El sobretecho de chapa era la solución, pero bueno, pasaron cosas y tenía un costo interesante. Bien. Un segundito. Entonces, fenómeno por el cual se define el aumento de volumen a causa del aumento de temperatura. Otro ejemplo claro de la separación de átomos y moléculas. Entonces ustedes vieron, hay propagandas en televisión o en internet, donde uno tiene un auto chocado con un bollo, calienta la pintura, no sé con qué, porque si lo iba a hacer yo, dejo el auto negro. O sea, le produce un intercambio de calor a la chapa y con algo la succiona y la saca. ¿Han visto algún ejemplo de esos? Sí, profe, sí lo vi. Perdón, ¿qué succionan, profe? ¿Cómo? ¿Qué es lo que succiona? ¿Alguno lo tiene a mano ahí?
Yo lo he visto, pero en las partes plásticas del auto, en la chapa no vi nunca. Yo lo vi en la chapa, profe, pero no sé si Si será uno tiene mano por ahí, Ah, usted dice que succiona la chapa para volver a su estado original, sí. como un microbollo, Aprovechan, macrobollo. Ah. sí, como un macrobollo. Aprovechando la separación entre átomos y moléculas que tiene chapa. Átomos. Em, bien. Compartir pantalla. A ver. Me pusieron acá. ¿Hay una señorita acá en clase? parece que no hay damas, profe. Bien, no, estoy haciendo tiempo mientras mi compu abre el video. A ver si me lo abre. Un segundito. Sacarle este golpe con agua caliente. Es un Agua experimento caliente. que yo vi o he visto algunas ocasiones y en esta ocasión quiero aprovechar para ver si funciona. Y básicamente lo que se hace o lo que yo he visto que se hace es que con agua caliente, 1 o 2 ollas con agua caliente, se vierten en esta parte de aquí para calentar el metal. Entonces ya cuando está caliente, entonces con uno de estos, ya sabemos todos para qué sirven este tipo de herramienta. Lo que se hace es cuando está caliente, ponerlo así y succionar para sacar el golpe. La verdad, nunca lo he intentado, es la primera vez que lo voy a intentar. Y lo que quiero hacer en este video es mostrar los resultados, sea cual sea. Si se descompone la pintura, si se puede o si no se puede. Es lo que quiero ver, a ver cuáles son las conclusiones en el experimento que voy a hacer yo. Lo que voy a hacer a continuación es calentar unas 2 ollas de agua hirviendo y vamos a ver si se puede. Hablo de la... Aquí en el área afectada. Pruebe, si no el otro video, profe, es más cortito. Lo muestra más rápido. ¿Perdón? Calentar el área con agua caliente y después echarle agua fría con hielo. Lo que veo, profe, dice que no le funciona. Pero eso es para mí porque la sopapa no hace buena presión. Claro, no se ventosa, porque está muy al borde. ¿Cómo? Claro, no hace ventosa porque está muy al borde, queda algo de la boca de la sopa para afuera, me parece. Por eso no succiona bien. A ver acá. Porque hay videos donde sí se hace. Algunos lo calientan con secador de pelo o un aparato muy parecido y sí funciona eso. Pero para los autos nuevos que son prácticamente de plástico. Depende, profe, también de la bolladura, ¿no? Sí, obviamente. A mí Bueno, ahora vamos a desabollar una botella. Comisa. ahí está colapado este.
más agua. Más agua. Ah, véngase. Véngase. Como nuevo. Chao. Bien. Acá me dice Marcos que qué pasa si le ponen las mallas. Se olvidaron de poner las mallas en la punta de la casa y eso hace que la casa haga este trabajo porque un techo de agua y se me llueve. Bien. Vimos muchos ejemplos de lo que tiene que ver con átomos de productos utilizando intercambio de energía por medio de calor, energía cinética de los átomos de esos productos hicieron que esos átomos estuvieran más en movimiento y fuera más fácil por ahí trabajar con los mismos. ¿Alguna pregunta con esto o no? Perfecto. Vamos a la pizarra. Y tenemos entonces un coeficiente de expansión lineal. Yo tengo un objeto que está de una longitud L. ¿Qué pasa si transfiero energía por medio de calor a ese objeto? Exactamente. Entonces voy a tener un delta L, perdón por la escritura, a causa a ver cómo lo puedo escribir acá. Un delta L, y ahora cómo pongo esto. Voy a tener que dibujar, no me queda otro. A causa de intercambio de energía por medio de calor, y ese delta L es instantáneo. No, profe. ¿De qué depende? Del tiempo. Perfecto. Entonces existe un delta L para un delta T. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto. Y ahí vamos a tener el coeficiente de expansión lineal. Alfa va a ser igual a delta L. Oh, Dios, ¿cómo estoy? Perdón, pero es donde apoyo el mouse, es por eso. Es un segundito. Ya cambio donde apoyo el mouse. No se me duerman, ahí vamos. Voy a ver si con esto lo puedo mejorar. Vamos a ver si con esto vamos a mejorar. Un delta L está sobre
un L sub I. ¿Qué será L sub I? La longitud inicial. La longitud inicial, o sea, el delta L sobre la longitud inicial sobre el delta T. Para el Profe, experimento. ¿qué era la T ahí? El tiempo. Profe, esto es sería la fórmula de expansión térmica. Exactamente. Lineal. Lineal. ¿Pero qué tengo que calcular yo acá? ¿Delta L o no? Es lo que me interesa. Bien. Ese coeficiente de expansión lineal promedio, este alfa que está acá, se llama coeficiente de expansión lineal promedio. ¿Será para todos los materiales iguales? No. Bien, entonces, ese Profe, alfa, póngale de nombre, Una coeficiente. consulta. Sí, perdón. ¿Delta T era la variación de tiempo o la variación de temperatura? De tiempo. Gracias. Perdón. De temperatura. Está muy cansado el profe. Va a variar la temperatura y va a haber un delta T, que es un delta de temperatura. Si yo varío, tiene que ser en el tiempo, obviamente, pero esa temperatura, sí o sí, va a permitir que esa longitud permite la expansión lineal de ese objeto. A ver. Si yo tengo una expansión lineal por un intercambio de energía por medio de calor, a ver, ¿alguien se le ocurre algún ejemplo? ¿Algún ejemplo de expansión por medio de calor? Por más que no sea... Una tarta en el horno. La tarta en el horno. Una espada. La levadura. Exactamente. ¿Qué pasa? Puede haber una expansión lineal o una expansión por intercambio de energía por medio de calor, pero una vez que llegue a todo el objeto, por más que yo siga, o sea, cuando llega a todo el objeto, ¿qué va a pasar con ese objeto, con la cantidad de energía, de intercambio de energía por medio de calor? Llega un punto en que si yo a un objeto X le transfiero energía por medio de calor, por ejemplo, una barra de acero, le transfiero 200 grados y esa barra de acero se va a expandir. Yo pasé de la temperatura ambiente, que eran 20, a 200. Hubo un delta T.
Pero si eso se mantiene en el tiempo, esa barra, cuando llega toda la barra y sigue en 200 grados, ¿va a seguir expandiéndose? Habría un No. límite. De ahí el coeficiente. Exactamente. Entonces, el delta L va a ser igual al alfa por L sub I, que es la longitud inicial por delta T. Cuando yo llego a todo el material se va a expandir. Y si sigue en esa temperatura, ese delta T va a llegar a un punto que no se va a expandir más. Por eso el coeficiente, como dijo el compañero. ¿Qué tendría que hacer yo para que esa barra, supongamos, se siga expandiendo? ¿Aumentar qué? Y la temperatura. Tiene que estar. El coeficiente, pregunta de parcial, ¿para ese material es fijo o es variable? No, debe ser Fijo. constante. Es fijo. Claro. Perfecto. ¿La longitud inicial es fija o es variable? Variable. Variable. No, perdón. Si yo hablo del mismo objeto siempre. Fija. Ah, fija. Fija, profe. Entonces, ¿qué es lo único que puedo yo modificar La temperatura. para que ese coeficiente, para que ese delta L sea mayor? Exactamente. Entonces me va a quedar longitud final menos longitud inicial. Esto igual a esto, ¿no? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Alfa, que sería ¿qué? Coeficiente. Delta T, que sería No, Tiempo. tiempo. no, es temperatura. Perdón, el profe se equivocó en su momento. No le descansa al profe, que está cansado. Bien, es temperatura. Como dijo el compañero, yo me había equivocado en su momento. Es a través del tiempo, pero eso lo miro un poquito más adelante. Ténganle paciencia. Entonces, con esta fórmula, en realidad con esta fórmula es la que más van a trabajar ustedes. Van a trabajar con las tres, pero los datos los van a sacar generalmente de acá. Profe, ¿no le faltó la longitud inicial en el segundo miembro? Longitud inicial. Claro, porque está el coeficiente y el delta T. Eso. Cuando tienes razón, tienes razón. Esto es igual a esto, esto es igual a esto, esto queda igual, y esto que está acá. Era para ver si estaban atentos. ¿Listo? ¿Lo puedo sacar? Sí, profe. Bien. Disculpen el caso, hace un día complicado. Bien.
Expansión térmica en sólidos y líquidos se encuentra experimentalmente que en general al aumentar la temperatura de un cuerpo, el cuerpo se expande en todas direcciones. ¿Por qué? Los átomos están separados por 10 a la menos 10 y vibran en torno a su posición de equilibrio con una amplitud por 10 a la menos 11. A medida que la temperatura del sólido aumenta, los átomos vibran con mayor amplitud y la separación entre ellos aumenta. El sólido conjunto se expande. Y esto es lo que vimos nosotros, coeficiente de expansión lineal promedio. Esto es lo que ya lo habíamos visto. Acá tenemos algunos coeficientes de expansión lineal de aluminio, cobre, acero, gasolina y aire. Y acá tenemos que se puede visualizar la expansión térmica como una ampliación fotográfica. A ver. Acá tenemos esta figura. Está un radio A y un radio B. Si coloco este anillo de acero arriba de un mechero, todo se agranda, suponiendo que este es un caso ideal. ¿Pasa esto en realidad? Si se distribuye bien la energía, supongo que sí. Pero si yo tengo el mechero No, ahí se deforma, digamos. Solamente abajo. Claro, va a ser mucho más localizado eso que, Ahí abajo. que lo ideal. por eso es importante la clase, digamos, más allá que el profe por ahí se equivoca, porque está complicado el tema. El tema es el siguiente. Estas son situaciones ideales. O sea, suponemos que este mechero transfiere energía por medio de calor a todo este anillo de metal. Está claro cuando lo vean en sus casas, cuando repasen, ¿no? Por lo tanto, temperatura inicial más delta T. Este delta T va a estar dado por la energía que le provea este mechero. B más delta B, A más delta A. O sea que toda la pieza se agranda en sí. Esto pasa únicamente. Iván Kazmiruk, ¿estás? ¿O Torres Víctor? Julián Bertapel, ¿estás? ¿O Santiago Gamba? Sí, profe. Bien. Esto únicamente pasa cuando, Juliano, el intercambio de energía por medio de calor es uniforme. Constante, o es igual, perdón, no constante, acá o en toda la pieza. En toda la pieza. Juan Pablo González, ¿estás? Sí, profe, que estoy. ¿Pensás lo mismo que Juliano? No lo escuché. Bien. Esto se da, el agujero se agranda en una sola pieza, o sea, se agranda toda la pieza. Cuando este mechero provee energía o intercambia energía por medio de calor con una parte o con todo el objeto. ¿No tendría que ser con todo el objeto? Perfecto. Porque si no, ¿qué pasaría? Pero por una parte, con el tiempo, a través de la conducción del material no se calentaría, no llegaría a todo el equilibrio térmico. Sí, con el tiempo sí. Y se agrandaría lo mismo el agujero. Sí. ¿No se deformaría la pieza, profe? ¿O? A ver. Depende de la temperatura. Con el tiempo, esto llegaría a un equilibrio térmico. Independiente, o sea, su compañero me parece que preguntó otra cosa o yo entendí otra cosa. Su compañero dijo,
Si esto provee energía por medio de calor a este objeto, así como está, en una situación real, transferiría energía por medio de calor a todo el objeto y todo el objeto en algún momento llegaría a una temperatura constante igual para todo el objeto. Pero en algún momento puede que llegue. Pero, ¿qué pasaría con el objeto en sí si yo solamente estoy intercambiando en esta parte del objeto? Que un compañero lo acaba de decir. Se deforma la pieza. Exactamente. Eso es, profe, si es un mechero, pero si fuera otra pieza que le dé calor, que le dé energía, que no sea fuego, Como por se ejemplo un horno, prendería profe. Ahí no en un se momento, claro, en un horno. Claro. Exactamente. Esto está mal planteado en realidad. Es para que se dé este tipo de debate. Para que surja la duda, profe. Exactamente. Para la mayoría de las sustancias es positiva la expansión térmica, aunque no siempre es así. La calcita se dilata en una dimensión y se contrae según otra cuando la temperatura aumenta. En realidad hay separación de fase y una se contrae y hay dióxido de carbono que se tira al aire, digamos. Profe, la calcita no es la que se usa para aislar los tubos que están a la intemperie que transportan gas, petróleo y todo eso. No, la calcita es el material por el medio que se hace la cal. De todas maneras, ¿quién me preguntó? Yo, profe. ¿Quién es yo? Díganme el nombre así de una, porque profe. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿lo podés buscar ahí? ¿Tenés la compu a mano? Sí, ahí lo busco. Acá el video, profe. Con esto se hace la cal viva. Con esto se hace la cal viva y te permite tener cal por un lado y dióxido de carbono por otro. Por eso a veces se le sabe apagar la cal cuando es hidratada o no. Se le mete un tacho y se empieza a calentar con agua. ¿La cal no quema? Sí, quema y seca la piel, profe. Intercambia energía por medio de calor. Entonces, ¿cómo te fue con la búsqueda? Ahí encontré cuál era el que era el silicato de calcio que se usa para aislar, no era la calcita. Perfecto. Lo vamos a ver cuando veamos. Ya vamos a ver silicato de calcio cuando veamos electricidad, me parece. Bien. Los aislantes. Nosotros ya vimos aislantes. Bien. Cuando aumentamos la temperatura de un objeto y este se expande, también aumenta su área y su volumen. Entonces, no solamente tenemos fórmulas para aumento de lineal, sino también de área y de volumen. Y acá el área es igual de esta suma al cuadrado, porque es lado por lado. Si todo aumentara, supongamos que deja de ser una varilla, deja de ser un objeto lineal y que es un objeto cuadrado. Entonces, el área es lado por lado, lado al cuadrado. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y el lado es L sub 0 más delta L. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Bien.
Entonces, es L sub 0 al cuadrado o L sub I al cuadrado más 2 por L sub 0 por delta L más delta L al cuadrado. Delta L al cuadrado tiende a 0, o sea, es muy pequeño. Entonces me queda esta suma. Y tenemos ya un coeficiente de expansión de área que es 2 por alfa. O sea, profe, que hay, existen tres coeficientes: expansión lineal, expansión superficial y de expansión volumétrica. Exactamente. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en la pantalla? Si ustedes están viendo la misma pantalla que yo. Está y tienen, con esto también van a trabajar y van a ser prácticos, tienen relación con el coeficiente de expansión lineal. O sea, yo con el coeficiente de expansión lineal puedo sacar cualquier otro de los coeficientes, el de área o el de volumen. ¿Se lo aburrí mucho o venimos bien? Vamos a ver. Bien. Es un segundo porque también tengo mi suegra interna. Deme un segundito, por favor. Bien. Vamos a tratar de definir gas ideal. Vemos un par de cositas más y ya los voy a liberar. ¿El gas ideal qué es? Es un gas que las fuerzas interatómicas son muy débiles. Incluso pueden considerarse inexistentes. Supónganse un gas X que está dentro de... Este es un vaso, pero supónganse que el vaso está cerrado herméticamente. Deja de ser un vaso. Y dentro de él hay un gas. Y ese gas no ejerce fuerza sobre las paredes. Porque la fuerza interatómica del gas que está aquí adentro, suponiendo que esto estuviera totalmente y herméticamente cerrado, hubiera un gas adentro, son muy débiles las fuerzas que hay entre los átomos de ese gas. Entonces, no hay separación de equilibrio para los átomos y por lo tanto no podemos definir el volumen porque está acá adentro y no se puede definir el volumen. Como consecuencia, no podemos utilizar las expresiones anteriores, puesto que no podemos definir el volumen por el comienzo del proceso. Si introducimos un gas en un recipiente, este se expande de manera uniforme hasta ocupar todo el recipiente. Bien, ¿alguien usa desodorante? No bolillo, sino desodorante. Aerosol. ¿En aerosol? Gracias, no sé quién fue, pero muchas gracias. ¿Alguna vez lo pusieron sobre la hornalla? Sí, revienta. Sí, ¿Por qué explota. reventaría? O cuando tirás con el fuego, o sea, se hace una llama. Porque aumenta la presión entre el recipiente, profe. Ahora se expande. Aumenta la energía cinética del Claro, Lo hace primero expande se va a dentro del inflar, recipiente. expande y después va a explotar. Empieza a haber una mayor separación intermolecular. Entonces empieza a Dentro ocupar del átomo. más que Espacio. espacio. más volumen. Entonces, cuando yo tengo un delta T en ese gas que está dentro del recipiente que es Rexona, supongamos, no se puede decir más. Hay un coeficiente de expansión de volumen también. ¿O no? Bien. Sí. Volumen final y uno inicial. Bien. Y la presión que ejerce el gas sobre las paredes de ese recipiente
¿Va a ser igual o mayor? Y no, Mayor, aumenta la mayor. temperatura. Aumenta la temperatura, más presión va a haber. Bien. Entonces, un ejemplo claro es el globo aerostático. ¿Cómo se llena un globo aerostático? Caliente. Calienta el aire dentro del globo. Y ejerce presión sobre las paredes. Y ahí actúa también la cuestión de densidad, profe, ¿no? El aire Exacto. caliente es más liviano que el aire frío externo. Y eso permite que el globo se eleve. Bien, entonces tenemos volumen y presión. ¿Y qué fue lo que si lo pusimos arriba de una hornalla? Tenemos temperatura, volumen y presión. Y ahí tenemos la ecuación de estado. Definición de un gas ideal. Es un conjunto de átomos o moléculas que se mueven aleatoriamente sin ejercer fuerzas entre sí y que ocupan una parte despreciable del volumen del recipiente que los contiene. Son los que llamamos gases de baja densidad. Antes de ver yo podría llenar este recipiente, si estuviera totalmente herméticamente cerrado, con un gas ideal y ocuparía una parte despreciable, no lo llenaría demasiado para que no ejerza ningún tipo de presión sobre las paredes, porque tienen baja densidad. Pero antes tenemos que definir el mol. A ver. Primero vamos a definir número de Avogadro. Si lo pueden anotar, por favor. Sirve para determinar la cantidad de partículas constituyentes, sean átomos o moléculas. ¿Puede repetir, profe? Justo pasó una moto por acá, no escuché nada. Sirve para determinar la cantidad de partículas constituyentes. Sirve para determinar la cantidad de partículas constituyentes, sean átomos o moléculas, que componen un mol de cualquier sustancia. Sirve para determinar la cantidad de partículas constituyentes, sean átomos o moléculas, que componen un mol de cualquier sustancia. Primero tenemos que identificar el número de Avogadro de esa sustancia. Y después, para ver el número de moles de cada sustancia, está relacionado con su masa y su masa molar. El número de moles, que es este n minúsculo, va a ser igual a la masa sobre la masa molar de la sustancia. Y ahora vamos a definir tres leyes muy importantes.
Un segundito. Borrar 2. Ley de Boyle. Cuando el gas se mantiene a una temperatura constante, si lo pueden anotar por favor, cuando el gas se mantiene a una temperatura constante, su presión es inversamente proporcional a su volumen. Cuando el gas se mantiene a una temperatura constante, su presión es inversamente proporcional a su volumen. Nahuel Delgado, ¿estás? ¿O Agustín Núñez? Profe. ¿Me puedes dar un ejemplo de lo que acabamos de decir? Y, por ejemplo, un gas, si lo comprimo, o sea, le disminuyo el volumen, la presión tiene que aumentar. Perfecto. Esa es toda la definición de la ley de Boyle. Y eso me serviría a mí en neumática e hidráulica para muchas cuestiones, entre ellas el tema de los compresores, el tema de los gatos hidráulicos o neumáticos. Neumáticas en este caso. Bien. Cuando ley de Charles, ley de, bueno, la componía ley de Charles. Cuando la presión del gas se mantiene constante, cuando la presión del gas se mantiene constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Cuando la presión del gas se mantiene constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Es constante, profe, perdón. Cuando la presión del gas se mantiene constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Franco Abad, ¿estás? ¿Qué pasó, Franco? Santiago Carranza. Franco, ¿cuánto, profe? ¿Cómo? Bien. ¿Alguno que nombre o algún otro? ¿Podría dar un ejemplo de esto? Lo que dijo el desodorante arriba de la mesa. Termómetro también. El desodorante, sí. Cuando la presión es constante. Sí. Por ejemplo, profe, si nosotros tuviéramos un gas en un cilindro, suponiendo que tuviera una tapita arriba y estuviera Sí. libre, o sea, no estuviera retenido por nada y nosotros le aplicamos temperatura, el volumen va a comenzar a aumentar, pero la presión no va a aumentar nunca, porque no hay como que ninguna pared que le impida aumentar la presión. Así es, Nahuel. Perfecta definición. Muchas gracias. Ley de Gay-Lussac. Cuando el volumen del gas se mantiene constante, cuando el volumen del gas se mantiene constante,
cuando el volumen del gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional ¿a qué? La temperatura. La temperatura. Perfecto. Cuando el volumen del gas se mantiene constante, la presión es directamente proporcional a la temperatura. Teníamos, cuando el gas tiene temperatura constante, cuando el gas tiene presión constante y cuando el gas tiene volumen constante. Son las tres leyes que estas van sí o sí en el parcial. Hay otra más, profe, ¿o no? Pero esa no, ¿Cuál sí, sería? no era importante. El número de mol, ¿no era? Con la presión. La ecuación de estado, pero esa es otra cosa, ¿eh? Ah, tienes razón. Bien, entonces vamos ahora a lo que dijo el compañero acá, que es la ecuación de estado de un gas ideal. ¿Qué supone que? Estamos en un cilindro, como dijo el compañero ahí, tiene gas, un gas ideal acá adentro, está este émbolo libre para poder subir o bajar, y tenemos las tres leyes que, bueno, acá hay dos nomás, nosotros vimos tres. Hay dos que resumen esto, es que presión por volumen es igual a número de mol, está. R es la constante universal de los gases. 0,082, ¿no es, profe? Atmósfera por litro sobre mol K. Perdón. Se expresa en pascales. 8,32, ¿me dijiste? ¿Alguien dijo algo así? No, profe, 0,82, pero es la otra, atmósfera por litro, no me acuerdo bien. Cada vez en otra unidad. Es Bien. 0,082. Bien, entonces, la ecuación del gas ideal es presión por volumen, que es igual a número de mols por la constante universal de los gases por T, que sería temperatura. Presión, volumen y temperatura. Número de mols y constante universal de los gases. Pueden poner esto en su carpeta y hago un pequeño dictadito y ya los libero. Sí, profe. Mediante experimentos se demostró que cuando la presión tiende a cero, entonces toda la ecuación tiende al mismo valor. ¿Por qué? Cuando la ecuación tiende a cero, perdón, cuando la presión tiende a cero, toda la ecuación tiende al mismo valor. ¿Por qué? Porque me hace ser el primer miembro. La constante universal de los gases es igual a presión, perdón,
por volumen sobre número de mols por temperatura. ¿Pueden copiar esto, por favor? Esta es la constante universal de los gases es igual a presión por volumen sobre número de mol por temperatura. Entonces, cuando la presión tiende a cero, este también tiende a cero y toda la ecuación tiende a cero. Disculpe, profe, un punto se me cortó, ¿cómo sería? Perdón, ¿dónde se te cortó? Entonces la presión tiende a cero. ¿Por qué tiende a cero? Porque la constante universal de los gases es presión por volumen sobre número de mol por temperatura. Entonces, si la presión tiende a cero, este término también tiende a cero y toda la ecuación tiende a cero. Ah, listo, listo. Bien, yo les voy a pedir que por favor le den una revisada al libro hasta el tema descripción macroscópica de un gas ideal y vean esta ecuación. Si lo llevamos así, le va a ser muy fácil esta materia. ¿Hasta dónde, profe? Descripción macroscópica de un gas ideal. Profe, ¿cuál era el libro? Cualquier libro, vienen todos con los mismos temas, cualquiera de los tres. Si querés te digo el Serway. Un segundito, yo le digo hasta qué página. Te doy un ejemplo del Serway. Un segundito. Mi computadora tiene sus tiempos, ¿no? Un segundito ya está. Y ya les digo. El Serway sigue siendo el tomo 1 termodinámica, ¿no? No hace falta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cucún! Si no lo apaga vos. ¿Con quién hablas? El micro, Samuel, se te escucha. Ahí lo desactivé, Samuel, porque se está escuchando el. Ha sido larga una y... No puede pasar a cualquiera. Uy. Estaba haciendo una burla, profe, disculpe. No, todo bien, todo bien. Parece que bajé, abrí el otro libro. A ver, ¿cuál es? Ah. No, abrí otro, perdón. Ah, pero yo creo que lo tengo acá, el libro. Ahí me fijo. ¿Lo tenés ahí a mano? Sí, ahí me fijo en página. Esta PPT ya la tienen ustedes, ¿no? Yo tengo que es la unidad 19, como 1.
O sea, desde la página 532 hasta la página 542. Que ahí empieza en el inciso 19.5, descripción macroscópica. Exactamente. Con eso, con 19.5 comenzamos, punto 5 comenzamos la clase que viene. La idea es que lean, son 10 páginas, tampoco es tanto. Un poco más, porque la descripción macroscópica, la primera parte y la otra la vemos en la clase que viene. Entonces, es página 532 hasta la 543, 44 aproximadamente. Del Serway, si el que tenga el Serway. Estimados alumnos, muy agradecido que me hayan acompañado en esta clase y que hayan compartido conmigo. Gracias, Franco. Y nos veremos, Dios mediante, el miércoles que viene a la noche 20:40. Si el profe sigue así, vamos a hacer un ratito antes. Así que agradecido que me hayan acompañado. Gracias a todos los que compartieron la clase. Espero que haya servido y que se haya